Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. En este momento nos encontramos con Juan Pablo Ulloa, quien es el presidente de Conindustria, que en este congreso que está haciendo Conindustria desde la ciudad de Caracas, escuchemos parte de sus declaraciones. Al país pasado que nos condujo a este país de empobrecimiento. ¿Cuál es el estatus ahora mismo de la industria venezolana? ¿En cuánto se ha contraído, teniendo en cuenta que se está viviendo un proceso de hiperinflación y también que se ha dado cierre de muchas empresas? Bueno, fíjate, la industria está en forma agregada. Lo que tenemos de industria es más o menos un 10% de lo que solíamos tener en el año 1997. Esto es porque hemos pasado de las 12.200 empresas industriales que solíamos tener a unas 3.800 empresas que tenemos en este momento, de las cuales unas 3.200 corresponden al sector privado. Pero estas 3.200 que están en el sector privado están en unas condiciones muy disminuidas desde el punto de vista de actividad. Estas trabajan en forma agregada al 24%, pero es que 24% en forma agregada quiere decir que hay algunas que trabajan al 40%, pero hay otras que están al 10%, ¿verdad? Ahí tenemos todo el sector siderúrgico, metalmecánico, que está en muy mal estado, todo el sistema petroquímico, resinas plásticas, transformación, que está en muy mal estado, todo el sector pulpa y papel y artes gráficas, que están en muy mal estado, y que son sectores dentro de los cuales ha habido una pérdida de empresas muy importante, una pérdida de puestos de trabajo muy importante, una pérdida de innovación muy importante. Así que, como la situación de deterioro que vive el país, deterioro general que vive el país, dentro del cual pues la parte industrial no es sino un reflejo de ese deterioro, pues conlleva a la necesidad de que tengamos, como les digo, la transición política que nos permita reconstruir la economía del país a ser un país mejor que lo que tuvimos en el pasado. Ahora, señora Lequiega, pero esto correspondería también a un cambio de mentalidad económica en el país, no solamente del gobierno, sino también del empresariado. Bueno, esto corresponde a un cambio de mentalidad del país en su conjunto, de los ciudadanos en su conjunto, y ese es justamente el debate de hoy. Fíjate que hoy no estamos proponiendo un plan de políticas públicas para la reconstrucción del sector industrial. Eso ya lo hicimos en noviembre del año pasado. Nuestro plan de políticas públicas ahí está. Lo que estamos debatiendo hoy es los conceptos que fundamentan el modelo de país que debemos tener. Y sin duda, esto pasa por tener un modelo de país muy distinto. Esto pasa de tener un Estado que sea paternalista y que sea redistribuidor, a tener un Estado con ciudadanos empoderados y que sean generadores de riqueza, que asuman la necesidad del trabajo como mecanismo de generación de prosperidad. Los conceptos que hoy estamos debatiendo son algunos de los conceptos importantes que se requiere como para tener un nuevo país. En este caso estamos debatiendo empresarialidad como concepto y la necesidad de empresa privada, crédito como concepto y la necesidad de tener ahorro como mecanismo de generar base para intermediación. Estamos debatiendo sobre tecnología como mecanismo para generar productos de mayor valor agregado y estamos debatiendo reforma del Estado como para tener un Estado sustancialmente más pequeño y que permita el acercamiento entre los ciudadanos y los gobernantes, un Estado municipalizado que permita el que la cercanía entre el gobernante y el gobernado sea mucho más corta. Por eso que decía que preferían ustedes en este momento, más que informar, cuestionar, era lo que decía parte de su discurso también el día de hoy, y también recitaba algunos valores que había que reforzar, como la confianza. Escuchamos también su discurso. Bueno, justamente, el evento de hoy lo que pretende, y si somos exitosos, eso es lo que lograremos, que la ciudadanía, la colectividad comience a cuestionar los principios sobre los cuales se ha fundamentado el país en el pasado. Llevamos 60 años de ser un país al cual el gobernante de turno es el que escoge las reglas del juego. Tienen que ser los ciudadanos los que plantean cuáles son las reglas del juego, de forma tal de que el gobernante sea el gerente que las instrumente, pero esa decisión tiene que ser parte del ciudadano, ¿verdad? No del gobernante. Y para eso es necesario pues tener unos ciudadanos que cuestionen, digamos, las reglas que tenemos en este momento, que debatan sobre qué es lo que debemos tener y que al final lleguen a consensos sobre el tipo de país que queremos tener. Dentro de eso, sin duda, la confianza es fundamental. Ahora, para generar confianza, lo primero que hay que tener es respeto por las reglas, que todos seamos iguales frente a la ley y que todos, digamos, sintamos que la ley es una cosa que nos sirve como entramado, digamos, de conducta, de interrelación, muy distinto
a la conducta que tenemos los ciudadanos venezolanos hoy en día. Desde distintos sectores sindicales se está hablando de convocar un paro nacional. ¿Estaría dispuesto Conindustria a sumarse a ese llamado? No, no estarían dispuestas las empresas a sumarse a un paro nacional porque el país ya está suficientemente parado. Justamente de lo que estamos padeciendo es de que hay una parálisis en toda la economía. La contracción que ha tenido la economía, que alcanza un 50% con respecto a lo que teníamos en el año 2012, es el drama por el cual pasan los ciudadanos. Venezuela necesita un cambio de gobernantes y estoy seguro que hay muchos mecanismos, vamos, que conducen a combinar ese cambio de gobernantes. Un paro nacional en forma alguna agregaría a esa presión nacional muy necesaria para que haya un cambio de ¿Qué gobernantes. opina del paro de las enfermeras, del sector de educación también que están en este momento que se ha dado? Bueno, lo primero es solidarizarme de manera muy importante con las enfermeras y con los médicos. Los sueldos que tienen las enfermeras y los médicos son sueldos de hambre en Venezuela. Ganar 5 millones de bolívares, que es lo que es 5 millones de bolívares, que es el sueldo mínimo, no permite sino comprarse 2 pastas de dientes, ¿verdad? ¿Quién puede vivir con 2 pastas de dientes? Por lo tanto, digamos, la queja, la crítica, la manifestación de rechazo que tienen las enfermeras por el sistema económico nacional y que solo puede ser corregido a través de una reforma integral de la economía, es lo que ellas están pidiendo. Sin duda que ellas están pasando un momento muy, muy grave. En el caso de ellas, el que ellas se paren como para mostrar su rechazo, lo comprendo, lo comparto y lo acompaño. La industria también hace momentos en Valencia hablaba que de repente la necesidad de liberar lo que era el control cambiario. También, ¿cómo ve el jefe de industria, que quizás estaba muy pro con el gobierno oeste, inclusive planteando la posibilidad de liberar ese control cambiario? Bueno, sin duda que en ese caso coincidimos. Venezuela no solamente requiere que haya una liberación del control de cambios. Venezuela lo que requiere es también una corrección de todos los desequilibrios macroeconómicos. El hecho de que podamos recuperar el valor del bolívar, la estabilidad y luego el valor del bolívar, para que personas como tú y como yo podamos nuevamente ahorrar en bolívares, que es lo que hacen los ciudadanos de los países en los cuales hay estabilidad. La gente no sale corriendo a ver en qué gasta su plata, la gente ahorra esa plata a los fines de poder tener, primero, patrimonio y segundo, viabilidad una vez que está en retiro, ¿verdad? O ahorra como para poder tener, poderse comprar cosas más grandes, como casas o como invertir digamos, en nuevos emprendimientos. Así que el hecho de desmontar controles y recuperar equilibrios macroeconómicos es fundamental para el crecimiento del país. Conversar sobre el tema de la dolarización. El diputado Tomás Guanipa hacía esta propuesta y usted la rechazaba. Los argumentos que tiene justamente para considerar que no se debe dolarizar la economía venezolana. Bueno, la dolarización que proponía el diputado Guanipa, pensamos que es inconveniente porque ninguna medida aislada puede recuperar el valor, el poder adquisitivo de los consumidores. Tiene que ser un conjunto de medidas aplicadas simultáneamente como para poder recuperar la economía. Si en este momento dolarizásemos la economía, lo que sería agregarle más dificultades a las pocas empresas que van trabajando casi que con las uñas. Les decía hace pocos momentos de que había una cantidad muy limitada de empresas trabajando en una circunstancia muy débil. Si tú le agregas costo que se tiene que traducir en precios para unos consumidores muy imposibilitados de comprar, al final lo que agregas es posibilidades de que esas empresas cierren. Por otro lado, si tú le agregas al Estado, que ha manejado muy, muy desacertadamente las cuentas macroeconómicas, le agregas más costo, pues lo que hace es motivar lo que genere más de ese dinero inorgánico que se llama, más financiamiento del déficit, con lo cual lo que tendríamos sería más inflación. Así que la dolarización como medida aislada es absolutamente indeseable. Lo que tenemos que aplicar es un conjunto de medidas para recuperar la economía, pero un conjunto de medidas que traigan los equilibrios macroeconómicos, la inversión como para que haya producción y a partir de ahí se generen la recuperación del poder adquisitivo del venezolano. Muchísimas gracias, de verdad. Estaba hablando el presidente de Conindustria, Juan Pablo Larquiola, sobre lo que ha sido las ponencias dentro de este Congreso anual. Es parte de la información que vamos a aportar hasta esta hora desde la ciudad de Caracas. Cuando tengamos otro contacto informativo, por supuesto, estableceremos otro contacto a través de las pantallas de BPI TV. Quien le reportó, Héctor Luis Caldera.
BPI TV.